Buenas noches, bienvenidos a este podcast. Somos estudiantes de la carrera de Derecho de la UNEYES Barinas. Mi nombre es Nairobi Montilla y estoy con dos compañeros, Arquímedes Infante y Aaron Rojas. Y esta noche vamos a hablarles de un tema súper interesante como es los indicios en la escena del crimen. Resulta que es un tema súper fascinante que requiere observación, paciencia, trabajo minucioso. Quiere decir que todo este tiempo nos han vendido series, esas series que resuelven los crímenes así, Sherlock Holmes, yo me acuerdo de Sherlock Holmes, pero nos han vendido eso súper rápido, pero resulta que esto no es de esta forma, es un trabajo bastante minucioso. Arquímedes, vamos a comenzar para entrar en materia a hablar sobre los indicios. ¿Qué son los indicios? Bueno, compañera Nairobi, como ya tú comentaste, no podemos hablar que simplemente es algo ficticio, realmente es una realidad. Los indicios es cualquier sustancia o marca, objeto que relaciona a una persona con una escena o un crimen. Pero estos indicios están divididos en ciertas categorías, una clasificación. Sí, tenemos nosotros los biológicos, los químicos y los físicos. Estos biológicos pueden ser sangre, semen, cabello con raíz. Y tenemos los físicos que son huellas dactilares, calzados, marcas que se pueden encontrar en la escena del crimen. Y también tenemos los químicos, que son las sustancias como drogas, explosivos, acelerantes, venenos, etc. Estos son parte de la clasificación de estos indicios. Una vez que tenemos esta escena del crimen y que tenemos los indicios, hay algo que es un tema súper importante que es el embalaje. Preservar los embalajes es fundamental porque así se mantiene la integridad del indicio. Una de las cosas más importantes es evitar la contaminación del mismo, preservarlos de la contaminación. ¿Qué otra característica puedes darnos, Arquímedes, sobre la importancia del embalaje? El embalaje es muy importante ya que evita la destrucción del mismo. Ya evita daño físico como lo que es la destrucción, como ya dije, del indicio. Bueno, también tenemos nosotros lo que es la parte que nos permite un buen embalaje, la identificación. Es la que nos va a garantizar la relación, identificando este indicio con el crimen y a su vez nos permite tener una cadena de custodia garantizada y que no se va a confundir en el espacio donde va a ser recordado. Pero antes de hablar de esa cadena de custodia, les voy a comentar algo sobre los tipos de embalaje. Resulta que no todos se pueden guardar en bolsitas plásticas. No, así no es. Cada indicio tiene un tipo de embalaje. Utilizamos bolsas de papel para los indicios como que son fibrosos, que necesitan cierto tipo de oxígeno. Necesitamos bolsitas herméticas o embalaje hermético para sobre todo los indicios que son líquidos. Pudiera ser sangre, pudiera ser semen, ¿sí? También tenemos las cajas de cartón para indicios más grandes que necesiten preservación por más espacio o frágiles. Y otros, como por ejemplo los tubos de ensayo, también pudieran ser otros tipos de embalaje. ¿Alguna consideración adicional que tengamos para eso, Arquímedes? Bueno, podemos decir también que cada indicio debe ser, el embalaje debe ser por separado. Y como también lo dijo el compañero Aaron, debe tener lo que es una identificación. Esta identificación nos va a permitir, como dije anteriormente, tener en la cadena de custodia la garantía de la preservación de este indicio. Y es importante esa cadena de custodia, es algo así como desde que te descubrí hasta dónde te llevo. ¿Quién la facilitó? ¿Quién la recolectó? ¿Dónde se recolectó? ¿Cuándo se recolectó? Tiene que tener una identificación de fecha, de todo, para que no exista ninguna posibilidad de un extravío de una. ¿No? Incluso no termina exclusivamente en la escena del crimen, sino de funcionario a funcionario o de instancia a instancia, ¿no? Bueno. Hay un riesgo de mal embalaje. Es importante que nosotros tengamos presente que el mal embalaje tiene un riesgo, por lo menos, o por ejemplo, la contaminación del indicio. Si yo, por ejemplo, no sellé bien un indicio líquido, es probable que se contamine con otra cosa, ¿cierto? Correcto, y también puede, dentro de lo que es mal embalaje, lo que es la pérdida o destrucción. Un indicio al dañarse, romperse o perderse durante lo que es el transporte de esta custodia. Y que un mal embalaje pone en duda la evidencia recolectada. Y podría ser un juicio fallido. Hay cambios y modificaciones en los indicios. Hay factores ambientales. Podemos hablar de estos factores ambientales. Uno de ellos puede ser la temperatura. El calor, por ejemplo, pueden hacer que los indicios líquidos se evaporen si no están bien embalados. ¿Qué opinas tú, Aronay, de la humedad, por ejemplo? También tenemos lo que es la parte de la humedad,
que puede favorecer el crecimiento de hongos y bacterias en cualquiera de estos factores de evidencia. Correcto, ¿no? Y como el compañero Hernán me dice, dentro de también estos factores hay factores biológicos. Acaba de comentar el compañero que estos microorganismos, como son hongos, bacterias, ese tipo de cosas, pueden originar un daño a lo que son los indicios o estas muestras. Probablemente muestras de sangre, huellas que pueden ser dañadas por la presencia de estos microorganismos. Incluso la luz, lo que son la exposición a la luz solar, ya con los rayos ultravioleta, puede causar una degradación de algunos de estos indicios. También hay algo que se llama la importancia del tiempo, porque es importante el tiempo en los indicios. Si dejamos pasar más tiempo, por ejemplo, las huellas desaparecen. Se desaparecen las huellas, ¿no? Dicen por ahí. No dejo huella. No dejo huella. Y resulta que con el tiempo se van degradando, por lo que es bueno resolver el crimen De manera rápida. de inmediato o rápido. Ahora háblanos de la intervención humana. Mira, es importante en el lugar del crimen tener, por eso es que el resguardo inicial. ¿Cuál es el paso inicial? Tener el resguardo de toda la zona donde hubo la escena del crimen para evitar que los mismos funcionarios actuantes, investigadores, borren alguna evidencia con la huella de sus zapatos, al tocar la huella dactilar. Ese es el uso de la cinta amarilla. Exactamente, El uso de la cinta amarilla. La cinta amarilla, más allá de evitar los curiosos, es resguardar la escena del crimen. Es importante. Y también es importante porque esa manipulación, la intervención humana influye mucho en lo que es esa manipulación de las muestras o de los indicios, de parte, por supuesto, de Y que todo en la investigación o en la recolección de estos indicios, todo en una escena del crimen es fundamental. Desde que tú pisas el porche de la casa, tú puedes identificar si hay un crimen en la madrugada en una casa, tú puedes identificar si hay huellas de vehículos, de neumáticos, la distancia, el ancho, y puedes determinar si era carro pequeño, si era carro grande. Por eso es que se cierra o se resguarda a ciertos metros del perímetro del lugar. ¿no? Y a veces también, que vivimos mucho a diario, lo que es el tema del tránsito, parte de esos accidentes, muchas veces se pueden comprobar el que andaba en alta o baja velocidad, esas huellas de esos vehículos, marcas, esas ¿no? marcas que son tan importantes. Dejé 9 metros de freno en un accidente, iba rápido. O incluso aquel que vaya ingiriendo licor. Correcto. También eso es ahorita parte. Pues. Hablemos de los medios y las normas e instrumentos utilizados. ¿Qué nos puedes aportar sobre esto, Nay? Hablemos de los medios de documentación. Son los que nos permite captar todas las evidencias, un resguardo ya sea fotográfico, ya sea de video, fotográfico, de video, esquemas y planos que nos permitan mantener, por lo menos cuando hablamos de esquemas y planos, distancia, posición. Permite recrear algo así, ¿no? Exactamente, medidas que nos permitan recrear la escena del crimen. Bueno, Y hablamos de los sistemas de recolección. ¿Cómo recolectamos esta evidencia? ¿Con qué lo recogemos? ¿Le metemos los dedos? ¿O qué hacemos? No, todo eso tiene un procedimiento. Dentro de lo que es los instrumentos de recolección, podemos hablar lo que son los pinceles, podemos hablar lo que son los hisopos, tijeras y pinzas, ¿verdad? Luces forenses y aquellos kits de revelado. Cada uno de ellos, por supuesto, tiene su función. Y su aplicación. Bueno, es que vamos a llegar con una pinza y no, todo tiene una estrategia. Eso es un tema más profundo. Ya en el próximo podcast estaremos hablando de esto. Pero vamos a continuar esta noche con los instrumentos de medición, que pueden ser también las cintas métricas. Eso es un instrumento de medición, yo creo que el más arcaico de todos, ¿no? 1, 2, 3, ok, ¿cierto? Y las brújulas, obviamente, para saber si fue por el norte, si fue por el sur. Creo que estas son parte de las cosas que nosotros podemos aportar al tema de los instrumentos de medición y recolección. algo que llama la atención que tú lo estás nombrando es ver cómo nosotros hemos avanzado. Ahora, lo que son las brújulas vienen sustituidos por lo que son los GPS. Ah, bueno, el GPS, estamos en el las cintas 2024. métricas ya vienen también digitales. Ya en un avance tecnológico, lo que facilita una aclaratoria de un crimen a prontitud. Ok, cuéntenme de esas normas internacionales. ¿Qué saben ustedes de las normas internacionales? Hablemos un poco de ello. No vamos a profundizarlas porque, bueno, ya sería un tema mucho más extenso, pero sé que la Interpol es una de las
instituciones que ha creado o han establecido la mayoría de las normas, garantizar esta calidad y la confiabilidad, obviamente, de las escenas de crimen. Por ahí incluso nuestra policía puede regirse por algunas normas de estas. Sí, parte de la Interpol son acuerdos de países donde existe una colaboración mutua, una policía específica, por lo menos la de nosotros. La Interpol depende del CICPC. Ellos se encargan de manejar toda la información de otros países, solicitudes, de facilitar una cooperación mutua que existe entre estas policías, que es lo que ha permitido lo que hemos visto recientemente, la captura de una persona que comete un crimen en un país y migra a otro para huir de su responsabilidad del crimen. Esta policía, a través de estos indicios, de esta investigación, determinan que cierta persona es la culpable y emiten una orden. Estas órdenes de código rojo, existen varios tipos de órdenes de solicitud internacionales según la gravedad del crimen. Bueno, también como lo dijo el compañero Aronay, también entre estas normas internacionales están las establecidas por la Asociación Internacional de Identificación, o EI en sus siglas en inglés. Y bueno, vamos a cerrar este podcast que además estuvo fabuloso en la compañía de estos dos caballeros. De verdad que me encantó haber hecho esto. Vamos a cerrar con las fases de la investigación de la escena del crimen. Creo que conversamos un poquito de esto. Aronay nos habló el tema del aislamiento con la cinta amarilla. Es lo primero que se hace, ¿no? Que la escena del crimen llegado, el criminólogo lo primero que hace es cerrar. Cuando el criminólogo llega a la escena del crimen o el órgano actual, debe garantizar un perímetro de la zona para poder resguardar intactas todas las evidencias. Es fundamental conocer y determinar esto, lo decíamos al principio, para evitar la alteración, para evitar borrar alguna huella, para poder tener con mayor claridad una evidencia y poder resolver el caso la prontitud. Correcto. O decimos, quiere decir que la cinta amarilla, me gusta la cinta amarilla, vamos a comprar una cinta amarilla. Decimos que la cinta amarilla no solamente es para resguardar la escena del crimen de los curiosos, de los mirones, no, sino para resguardar la escena del crimen. ¿Sí? Entonces, eso es algo que es importante. Digo bien, entonces de esas acciones que se deben hacer, además de aislar lo que es el área del crimen, de ser el control, lo que tú acabas de decir, el acceso a personas no autorizadas, todo con el fin de evitar que destruyan estos indicios, que son muy importantes, por supuesto, para lo que es al momento de la resolución de cualquier caso. Luego viene la documentación, donde vamos recabando las pruebas, recordando los indicios, la cadena de custodia, bueno, y finalizamos la investigación. Incluso existe una observación inicial para poder planificar cuáles son las acciones investigativas a realizar según sea el caso. Bueno, hemos finalizado este podcast de esta noche. De verdad que fue un placer haber compartido con todos ustedes. Y bueno, finalizamos porque no estábamos leyendo. En esta escena de crimen estábamos